Buen día, sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Estaremos estudiando el contenido de la semana 15 con el tema la previsión social. Les saluda nuevamente la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. El objetivo de la clase es estudiar las generalidades de la previsión social y sus principales instituciones. Estaremos utilizando el día de hoy nuestro Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala. El tema que se estará abordando el día de hoy es la previsión social. Hay que conocer la etimología de estos términos, previsión y social. El término previsión proviene del latín praevisio, que significa prever, ver con anticipación, conjeturar lo que sucederá mediante la interpretación de señales o indicios, o bien preparar medios para futuras contingencias. Y el término social proviene del latín socialis, que significa lo relativo a la sociedad, al conjunto de individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí, conformando una comunidad. Conociendo ya la etimología de la previsión social, vamos a proporcionarles una definición de previsión social. La previsión social, también conocida como protección social o seguridad social, es el conjunto de programas, instituciones y medidas gubernamentales destinadas a proteger el bienestar económico, físico y social de la población de un país, especialmente en lo relativo a la salud, vejez, desempleo y discapacidad. Se conoce como previsión social todas aquellas acciones que buscan atender las necesidades de los integrantes de una sociedad. La previsión es la cosa preventiva, prever, anticipar contingencias futuras. La previsión social tiende a evitar el riesgo de la indigencia. ¿Cuál es la función de la previsión social? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca? Prever, prevenir, anticiparse, atacar el daño, proteger el bienestar económico, físico y social de la población de un país. Esa sería la función principal de la previsión social. Prevenir, prever, atacar los daños en caso de que hayan ocurrido, proteger el bienestar económico, físico y social de la población de un país. ¿Cuáles son los antecedentes de la previsión social? Son dos principales antecedentes. Uno es la protección económica y el otro es el tema de los seguros. Con respecto a la protección económica, antecedentes de ese tema se manifestaron en Egipto, en Israel y en Roma. En Egipto se emitieron medidas de protección económica respecto a la previsión de hambrunas en el siglo XVIII a.C. Quienes han tenido la oportunidad de leer la Biblia, está la historia de José, ¿verdad? Con respecto al tema de las hambrunas en Egipto. Ahí es una medida de protección económica, un antecedente de la previsión social, la citada en esa época en Egipto.
durante la época de la hambruna que duró 7 años. Los 7 años anteriores fueron años de abundancia en Egipto, y durante esos 7 años de abundancia tomaron medidas de protección económica. Se realizó el almacenaje de producto, de granos, para prever las contingencias que se iban a dar en los siguientes 7 años, en los cuales iba a haber escasez, en los cuales iba a haber hambruna. Entonces, ese es uno de los antecedentes de la previsión social respecto al tema de protección económica. También, siempre en la Biblia pueden encontrar el tema de la protección a viudas y huérfanos en Israel en el siglo XVI a.C., donde aparecen normas en las cuales Dios demandaba a su pueblo que protegiera a las viudas y a los huérfanos. Era un tipo de protección económica la que debía de dárseles. Y en Roma está la institución, como antecedente de una protección económica, la institución de las soladitas, en el siglo III a.C. Esa institución en Roma era una especie de sociedad, de asociación, en la cual se establecía una protección económica para el caso de que alguno de los asociados falleciera. A través de esa protección económica se cubrían gastos de los funerales y gastos para las viudas o sobrevivientes del socio. Esas medidas de protección económica posteriormente adoptaron formas de solidaridad gremial, estableciéndose gremios en la época medieval, las mutuales, y formas de protección económica asistencial también que se manifestaron durante la Edad Media. Esas formas de protección económica en la Edad Media iban enfocadas en el tema de salud, la protección de la salud. Por ejemplo, en Venecia, una de las formas de previsión social en la Edad Media era la asistencia sanitaria gratuita durante el siglo XIII. Es uno de los antecedentes, ¿verdad?, del actual sistema de salud que se tiene casi en todo el planeta, ¿verdad?, en el cual el Estado tiene la obligación de brindar asistencia sanitaria gratuita. En Malta aparecen los primeros hospitales en el siglo XIII. Aparecen las primeras pensiones en Italia y en Francia. Esas eran pensiones de gracia en el siglo XVI. Y en Francia, en el siglo XVIII, aparecen las primeras reglas sobre exportación de prestaciones. Entonces, son algunos antecedentes de protección económica como formas de previsión social. Previsión de hambrunas, protección de viudas y huérfanos, el establecimiento de una especie de seguro en el caso de fallecimiento, normas de asistencia sanitaria gratuita también, y pensiones también de gracia. También la otra institución que le mencionaba como antecedente de la previsión social es los seguros sociales. El nacimiento de los seguros sociales se remontan a algunos países de Europa, por ejemplo, Alemania, con la ley del 15 de julio de 1883, que regulaba o contenía un seguro obligatorio para el caso de enfermedad. La ley del 6 de marzo de 1884 contenía un seguro obligatorio para accidentes de trabajo. Y la ley del 22 de junio de 1889 contenía un seguro obligatorio de vejez e invalidez. Estos son antecedentes importantes, ¿verdad?, en el tema de la seguridad social, la previsión social también. En Inglaterra, en 1911,
se emitió la ley de seguro de paro, o sea, la ley en materia de desempleo. Era un seguro para, en el caso de que una persona quedara desempleada. Esos antecedentes, estas leyes, posteriormente se extendieron por toda Europa y llegaron a América durante el siglo XX. Generalidades de los seguros sociales. Estos nacen como consecuencia de la revolución industrial. Tienen fundamentos políticos, económicos y sociales y tienen influencia de carácter contributivo, naturaleza asegurativa, es decir, distribución del riesgo, y están destinados a trabajadores asalariados del sector industrial. ¿Por qué tiene carácter contributivo? Porque los beneficiarios deberían de contribuir a dichos seguros, además del Estado. Su naturaleza asegurativa, su finalidad era asegurar un riesgo futuro, un riesgo incierto y futuro. Y sus beneficiarios, los trabajadores asalariados del sector industrial, en esa época en que nacieron esos seguros. Actualmente esos seguros sociales, en el caso de Guatemala, van dirigidos tanto para trabajadores del sector privado como trabajadores del sector público. Por ejemplo, en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, son beneficiarios de ese sistema, tanto trabajadores del sector privado como trabajadores del sector público, que contribuyan al sostenimiento o que hagan sus aportes respectivos. ¿Cuáles son las principales instituciones de la previsión social? Son 5 principales instituciones de la previsión social. Dentro de estas está la educación e instrucción de los trabajadores, la colocación y lucha contra la desocupación de los obreros, la habitación de los trabajadores, la previsión y reparación de los infortunios del trabajo y la seguridad social. El día de hoy estaremos abordando las 3 primeras instituciones de la previsión social, es decir, el tema de la educación e instrucción de los trabajadores, colocación o contratación de los trabajadores y la habitación o vivienda de los trabajadores. La educación de los trabajadores. Esta se considera como la primera medida de previsión social. Se le define la educación de los trabajadores como la organización encaminada a preparar a los hombres para un trabajo útil y eficiente. Hay países donde la educación primaria y secundaria está avanzada. En esos países, el tema de la educación o instrucción de los trabajadores tiene que ver únicamente con la educación profesional de los obreros, mientras que en los países donde la educación primaria y secundaria está retrasada, tal es el caso de Guatemala, entonces el tema de la educación, la instrucción de los trabajadores es una cuestión urgente, es una cuestión elemental e importante. Inclusive actualmente aún hay mucha población analfabeta acá en Guatemala, entonces el tema de la instrucción de los trabajadores es importante, por lo cual no debe descuidarse tampoco la educación profesional de los trabajadores. Entonces se debe dar atención al tema de la educación primaria y secundaria a los trabajadores, pero sin descuidar la educación profesional de los trabajadores que ya han cursado, por ejemplo, la educación primaria y secundaria. En el caso de Guatemala hay deficiencia en el sistema educativo nacional, entonces, principalmente en el sistema educativo estatal, por lo cual el Estado ha reclamado o reclama la colaboración de los patronos en el tema de la educación. Entonces, el derecho de trabajo tiene un doble sentido.
Primero, resolver un problema vital de supervivencia, ¿verdad? A través de proveer medios de supervivencia para los trabajadores, logrando de esta manera mejores condiciones de trabajo y en el futuro que los trabajadores tengan un mejor y más justo régimen laboral. Pero para que los trabajadores puedan acceder a mejores salarios, a mejores prestaciones, es indispensable que sean preparados, que se les dé una preparación adecuada. El analfabetismo, la falta de educación técnica son los mayores enemigos para el progreso de los trabajadores. Mientras menos capacitación, menos educación posee una persona, menos acceso va a tener a mejores condiciones de trabajo. Entonces, por eso es importante el tema de la educación, de la instrucción de los trabajadores. En el caso de la educación profesional de los trabajadores, esta depende del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero también la ley, la Constitución, el Código de Trabajo impone a los patronos ciertas obligaciones de colaborar en el tema de la educación e instrucción profesional. Dentro de esas obligaciones que nuestra legislación le impone con respecto a la instrucción de los trabajadores a los patronos, se pueden citar las siguientes. Los propietarios de empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Esto está regulado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese artículo hagan su anotación correspondiente, que es una institución de la previsión social, la instrucción de los trabajadores como una obligación también de los patronos. Vemos entonces que en materia de trabajo, la instrucción de los trabajadores no solo es una obligación del Estado, sino que hay casos específicos donde la Constitución y el Código de Trabajo establecen obligaciones para los patronos también. Siempre con el tema de la instrucción de los trabajadores, artículos 170 al 174 del Código de Trabajo impone también ciertas reglas respecto a la admisión de aprendices. Entonces, los patronos que admitan en los lugares de trabajo aprendices tienen la obligación de darles una instrucción adecuada. Es parte, ¿verdad?, de el tema de la educación, de la instrucción de los trabajadores. Otra de las regulaciones del Código de Trabajo respecto a la instrucción de los trabajadores lo podemos encontrar en el artículo 13 del Código de Trabajo. Tienen su código para que hagan su anotación. Artículo 13, literal A, que se refiere a que cuando el patrono, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo haya autorizado para que contrate técnicos extranjeros, cuando el patrono alega que en el país no hay técnicos especializados en cierta área, entonces el Ministerio de Trabajo y Previsión Social autoriza al patrono para que contrate técnicos extranjeros, pero en este caso el patrono está obligado a preparar técnicos guatemaltecos en el ramo de la actividad correspondiente. Veamos qué dice el artículo 13, literal A. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas dentro del plazo que al efecto se les conceda. Ese plazo no puede exceder de 5 años. Acuerdo Gubernativo 316-95. Entonces, es una obligación por parte de los patronos, en este caso, y del artículo 13, literal A del Código de Trabajo, de preparar técnicos guatemaltecos.
en un ramo de la actividad determinada. Otra de las obligaciones de los patronos respecto a la instrucción de los trabajadores, artículo 61, literal J, Código de Trabajo. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. Entonces, un patrono que contrate a personas que no sepan leer y escribir debe de facilitarles que ellos puedan ser instruidos, ¿verdad? Para que aprendan a leer y escribir. En el tema de la instrucción y de los trabajadores, el Instituto Técnico de Capacitación brinda algunos servicios para satisfacer las necesidades tanto de las empresas como de trabajadores y de personas que están por incorporarse o que desean incorporarse al mundo laboral. Y también van dirigidos a la población en general. Dentro de esos programas del INTECAP, con relación a la instrucción, los trabajadores se puede mencionar la formación ocupacional. Este tipo de formación la desarrolla el INTECAP a través de carreras de formación inicial que pueden tener una corta, mediana o larga duración que va entre 250 a 3,000 horas de duración, esas carreras de formación. Están orientadas a desarrollar competencias para el desempeño eficaz de una ocupación completa o calificación reconocida en el medio laboral guatemalteco. Entonces se da a través del INTECAP, algunos de los programas que ellos tienen, formación ocupacional, es una forma de instrucción también para los trabajadores. También tiene programa de capacitación laboral, imparte cursos de formación complementaria de corta duración, por ejemplo, los cursos de inglés que se imparten en el INTECAP. Estos generalmente no duran más de 80 horas. Están orientados a desarrollar conocimientos, destrezas, habilidades y conductas para los trabajadores que ya estén insertos en empresas o para mejorar su desempeño laboral. Incluyen formación acelerada para personas que están por incorporarse al mundo laboral a través de la habilitación de grupos vulnerables. Y además puede ser también enfocada esa capacitación laboral a la reconversión laboral de personas desempleadas. También tiene un programa de certificación laboral, el INTECAP, a través del cual certifican competencias laborales que las personas ya poseen a través de un reconocimiento formal que realiza el INTECAP de la capacidad laboral demostrada por una persona con base a una evaluación sobre sus competencias. Puede ser que personas de manera empírica, sin cursar algún centro de educación o de capacitación, posean ciertos conocimientos o habilidades. Entonces, a través de un proceso de certificación, el INTECAP se entrega un documento donde certifica que está capacitado para realizar determinada actividad o ocupación a través de un proceso en el cual les evalúa sus competencias. A través de esos programas, entonces, vemos que tanto el Estado como el sector privado, a través de los patronos, contribuyen o deben de contribuir con la instrucción de los trabajadores. La otra institución de la previsión social se refiere a la colocación de los trabajadores, es decir, se refiere a la contratación, a poner en contacto a las personas que deseen laborar con las empresas o patronos que necesiten mano de obra. La colocación de los trabajadores es la segunda medida de previsión social. Es una actividad que está encaminada o enfocada a poner en contacto a los trabajadores que buscan una ocupación, que buscan un empleo, con los patronos en cuyos establecimientos existan plazas vacantes.
A eso se refiere la colocación de los trabajadores. Desde la Edad Media se ha observado la necesidad de crear un medio para encontrar una ocupación a los obreros. Todo mercado de trabajo hay demandas y hay ofertas de empleos. Entonces es importante que exista un mecanismo, un camino para poner en contacto a las personas que buscan empleo con los patronos que están contratando. Porque a veces por falta de formación o falta de medios para acceder a las propuestas o a las ofertas de los patronos, entonces hay personas que desconocen que algún patrono o alguna empresa se está contratando personal. Entonces es necesario que exista un medio para poner en contacto a ambas partes. ¿Cuáles son los sistemas o medios para colocar a los trabajadores? Hay un sistema de acción del Estado, un sistema de acción sindical y también está la intermediación. La intermediación es un sistema de colocación de los trabajadores que ha desaparecido como una acción aislada para actualmente transformarse en organismos particulares o privados. Como sistemas de intermediación actualmente se pueden citar a las agencias de colocación, las agencias de empleo o también conocidas como bolsas de trabajo. Y es un sistema de intermediación a través de la iniciativa privada o empresas privadas que se dedican a servir de intermediarios entre las personas que buscan trabajo y los patronos, las empresas que necesitan contratar personal o mano de obra. Otro de los sistemas de colocación es la acción sindical. Este sistema tiene importancia en países que han legitimado o que tienen autorizado, según en sus leyes, una cláusula de exclusión del ingreso. Esa cláusula de exclusión del ingreso se da cuando se ha establecido en un pacto o un convenio colectivo de condiciones de trabajo que va a existir un monopolio por parte de los sindicatos. El sindicato de trabajadores va a tener el monopolio respecto a la contratación de trabajadores o nuevos trabajadores, en el cual se pone barreras para la contratación de nuevos trabajadores fuera del sindicato. Es decir que a través de la acción sindical, donde se ha legitimado la cláusula de exclusión del ingreso, van a ser los sindicatos quienes van a servir como intermediarios para la contratación de personal. Si en un caso el sindicato no autoriza que se contrate a alguna persona, entonces el patrono no lo haría. Pero en este caso tiene que estar legitimada esa cláusula de exclusión del ingreso. También con respecto a esa cláusula de exclusión del ingreso, hay algunos países donde se faculta al sindicato que en caso de que alguno de los trabajadores se desafilie del sindicato, entonces el sindicato puede exigirle al patrono que despida al trabajador. Esa sería la cláusula de exclusión del ingreso en sus dos versiones. Pero aquí en nuestro medio, ¿verdad? Es poco frecuente que se dé la acción sindical con respecto a la colocación de trabajadores. Se hace la colocación de los trabajadores directamente por el sistema de intermediación o con intervención del Estado. ¿Cómo interviene el Estado en la colocación de trabajadores? Esa acción del Estado se da a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien desarrolla actividades de promoción e intermediación del empleo. Y es común, ¿verdad? Se han escuchado últimamente que el Ministerio de Trabajo promueve ferias del empleo.
kioscos de empleo, jornadas móviles de servicios integrados. Estas son actividades promocionales para la colocación de trabajadores que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También desarrolla actividades de formación y capacitación para el empleo a través de actividades de asesoría para las personas que deseen laborar en la búsqueda e implementación del empleo. También el Ministerio de Trabajo tiene un programa de orientación laboral y esta va dirigida a las personas que buscan empleo. Entonces, principalmente la orientación laboral, el Ministerio de Trabajo para la colocación de trabajadores lo hace a través de capacitar a aquellas personas que buscan empleo a través de la realización de talleres de capacitación. Si ustedes pueden ingresar al link que les aparece acá, es uno de los programas que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como intermediario para la colocación de trabajadores. En este link ustedes pueden ingresar sus datos, crear su usuario, ingresar sus datos para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social los ingrese a una base de datos. Entonces, también tiene una base de datos para el sector empresarial. Cuando alguna empresa, algún patrono requiere contratar mano de obra, entonces ingresa a la base de datos los requerimientos, los requisitos para las personas que deseen postularse a esos puestos de trabajo. De esta forma, el Ministerio de Trabajo pone en contacto también a la oferta y la demanda para la colocación de los trabajadores. Si están interesados, pueden ir al link que les coloco acá, ¿verdad? Para que puedan revisar y si necesitan empleo también puedan postularse. En cuanto a los sistemas para la colocación de trabajadores, la Organización Internacional de Trabajo ha recomendado a los estados la supresión de agencias privadas de colocación de trabajadores y ha recomendado a los estados que creen agencias oficiales para la colocación de trabajadores que estén integradas por representantes de los trabajadores y por representantes de los patronos. Eso es una de las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo respecto a la colocación de trabajadores. De acuerdo a esta recomendación, la OIT indica que esa recomendación la hace para evitar la explotación de los trabajadores a través de las agencias de colocación y de esta manera inspirar confianza a los patronos. Yo veo que es un arma de doble filo, ¿verdad? En el caso de Guatemala, que solo existiera el sistema de colocación de trabajadores estatal, ¿verdad? Porque debido a actos de corrupción, entonces puede darse la manipulación o exigirse pagos a las personas que desean ser contratadas para condicionar el hecho de darles un trabajo o una plaza, ¿verdad?, en el sector privado. Si ya se está ese sistema aplicando en el sector público, entonces con más razón lo harían para la contratación de trabajadores en el sector privado. Pues para mí sería bueno que siguieran en el caso de Guatemala, que aún no está preparado para que el Estado asuma esa función de manera exclusiva, que se continúe con las agencias privadas de colocación, con la intervención también del Estado para la colocación de los trabajadores. Y siempre que el Estado, también otra recomendación, que el Estado realice la fiscalización de esas agencias privadas de colocación de trabajadores, porque también se pueden dar abusos por parte de esas agencias. Se da el caso de que esas agencias de empleo o bolsas de empleo exigen pagos también a las personas que desean ser contratadas. A veces abusan con esas reclamaciones de pagos,
O en otros casos, esas agencias se disfrazan como agencias de colocación de trabajadores cuando en realidad son subcontratistas. Ellos contratan a trabajadores y después los colocan en empresas y ellos perciben el pago del salario y pagan a los trabajadores una cantidad inferior al salario mínimo. Entonces, también en este caso, recomendación por parte del Estado debería de ejercer mayor fiscalización a esas agencias privadas de colocación y tampoco considero correcto que se asuma en forma total el control de la colocación de trabajadores del Estado. También el otro tema es la habitación de los trabajadores como una de las instituciones de la previsión social. El tema de la habitación de los trabajadores tiene relación con la vivienda. Ese problema de la habitación de los trabajadores se basa en que existe problema por parte de los trabajadores para encontrar habitaciones adecuadas y baratas en los lugares de trabajo, principalmente cuando los trabajadores se ven obligados a buscar trabajo en lugares lejanos a su lugar de origen. Entonces, es una cuestión vital y esencial por parte del Estado encontrar una habitación adecuada y barata para los trabajadores y regular dicho tema. El artículo 105 de la Constitución establece la obligación estatal con relación a las viviendas de los trabajadores. Pueden ver su artículo 105 de la Constitución, por favor. Que indica que el Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento. Es decir, que el Estado puede financiar la vivienda para los trabajadores a través de créditos, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. También con respecto a la vivienda o habitación de los trabajadores, artículo 105 de la Constitución, segundo párrafo, los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores. Ahí, respecto a ese segundo párrafo de la Constitución, hagan su anotación. Ver artículo 145 y 205 del Código de Trabajo. También hay otras normas de Código de Trabajo con relación a la vivienda de los trabajadores. Artículo 61, literal L y M, que regula ese tema. Vamos a dirigirnos primero al artículo 145 del Código de Trabajo y 205 Código de Trabajo. ¿Quiénes son los patronos que están obligados a proporcionar a sus trabajadores viviendas que llenen los requisitos de salubridad y que sean adecuadas? Artículo 145 del Código de Trabajo. En ese artículo 145 del Código de Trabajo, hagan la anotación. Ver artículo 105 de la Constitución, segundo párrafo, y artículo 205 del Código de Trabajo. De igual manera, en su artículo 205 del Código de Trabajo, ver artículo 145 del Código de Trabajo y 105 de la Constitución. ¿Qué indica el artículo 145, Código de Trabajo? Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones, ahí se refiere a habitaciones, también vivienda, ¿verdad?, que reúnan las condiciones higiénicas
que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Entonces, ¿quiénes son los patronos obligados a proporcionar a sus trabajadores viviendas que reúnan condiciones de salubridad? Los patronos que tengan o se dediquen al tema de trabajo agrícola. ¿Qué indica el artículo 205 del Código de Trabajo? Siempre se refiere a los trabajadores agrícolas. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones. Ahí también hace referencia a las habitaciones y vivienda, ¿verdad? Que reúnen las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Les indicaba en ese artículo 205, hagan su anotación, ver artículo 145 Código de Trabajo y 105 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en esos tres artículos principalmente, artículo 145 Código de Trabajo, 205 Código de Trabajo y 105 de la Constitución regula el tema de la habitación o vivienda de los trabajadores. El artículo 61 literal L y literal M del Código de Trabajo se refieren a algunas de las facultades o derechos que tienen los trabajadores que tengan habitaciones o viviendas en el lugar de trabajo, ¿verdad? Derecho a tener animales, aves de corral, por ejemplo, a recoger frutos y leña. Esos son algunos de los derechos que regula la literal L y M del Código de Trabajo. Esos artículos literal L y M, ustedes pueden darle lectura después, ¿no? Para que puedan ver a qué se refieren. Entonces nos queda para la próxima conferencia 2 temas pendientes respecto a la previsión social. Ya con esos 2 temas estaríamos finalizando el contenido del curso de Derecho Laboral 2, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, preguntas de estudio correspondientes a la semana 15. 1 es el conjunto de programas, instituciones y medidas gubernamentales destinadas a proteger el bienestar económico, físico y social de la población de un país, especialmente en lo referido a la salud, la vejez, el desempleo y la discapacidad. 2. Se considera la primera medida de previsión social encaminada a preparar a los hombres para un trabajo útil y eficiente. 3. Es la segunda medida de previsión social, es la actividad encaminada a poner en contacto a los trabajadores que buscan ocupación con los patronos en cuyos establecimientos existan plazas vacantes. 4. Principales instituciones de la previsión social. Y pregunta 5. Fundamento constitucional de la obligación estatal en relación a las viviendas de los trabajadores. Con eso terminamos el contenido de la semana 15. Muchas gracias por su atención y como les indicaba, ya la próxima semana estaremos finalizando el contenido del curso de Derecho Laboral 2. Preguntas, las respuestas a las preguntas formuladas los encontrarán siempre en el video de 15 minutos, en las leyes y artículos citados y en la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana. Bendiciones a todos y hasta la próxima conferencia.